hoy quiero que tú y yo podamos hablar, desmenuzar un pasaje y que ese pasaje sirva para que este año nos dirija, para que este año pueda ser un norte para nosotros este texto. Y pues el contexto es que este salmo, el Salmo 27, es un salmo escrito por el rey David. Es un salmo escrito por el rey David. Y David, cuando lo escribe, ustedes saben que la mayoría del libro, el libro de los salmos son canciones, ¿ok? Por eso se llaman salmos, son canciones. Y la mayoría de los salmos, quienes no conocen a mi hermano Paco, él es mi hermano Paco, ahí está mi hermano Paco. Voltean así como diciendo, sí. Bueno, no lo conocían, ya lo conocen. Y su esposa y su hija, y aquí están, Pame y Sara. Bienvenidos. La mayoría de los salmos los escribió David, y los salmos son hermosos porque los salmos, como todo músico, la música en mucho es almática. La música que no tiene un feeling de Dios, ¿no? Que no hay algo inspirado por el Espíritu Santo, solo alcanza a ser almática. Es algo que genera emociones en nosotros. Toda música es almática, pero los salmos tienen un extra. Aparte de ser almáticos, son profundamente teológicos. Por lo tanto, esas canciones llamadas salmos en la Biblia no solamente refrescan el alma, sino que transforman la vida de las personas. Y algo que me encanta de los salmos es que en los salmos están expresadas todas las emociones que una persona puede tener. Ustedes leen salmos y van a leer salmos donde David está enojado, otros donde el otro salmista está triste, otro donde está así, está efusivo, no está desbordado de alegría, otro donde está atemorizado. Y los salmos reflejan la naturaleza humana, pero siempre en algún momento caen en la persona de Dios y nos apuntan hacia algo más grande. Entonces David escribe este salmo, el Salmo 27, en una dificultad de vida. Él está pasando por dificultades, y ahí en las dificultades, en lugar de quejarse, como muchos solemos hacer a veces, lo que David hace es: voy a aprovechar estas sensaciones que tengo, esto que estoy pasando, y lo voy a transformar en una canción. Y entonces David escribe el Salmo 27. Y hoy vamos a desmenuzar ese salmo y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de este salmo. Este salmo, Salmo 27, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Así empieza el salmo, diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Así empieza David este salmo, ¿ok? Él empieza hablando de algo. Él, como les decía, está en una circunstancia difícil, donde él habla acerca de enemigos, habla acerca de persecución, habla acerca de calumnias, habla acerca de que la situación que está viviendo no está sencilla. Pero lo primero que él dice es: el Señor es mi luz y mi salvación. Es ahí donde empieza la afirmación. Y algo que vemos nosotros en esta primera porción es que cuando nosotros confiamos en Dios, su luz nos sostiene. Cuando tú confías en Dios, la luz de Dios, el poder de Dios, la luz de Dios es Jesucristo, te va a sostener en medio de las circunstancias. Siempre que tú y yo, miren, algo que tenemos que aprender es que hay circunstancias que van a ocurrir sí o sí, tienen que pasar en nuestra vida. Ese pensamiento mágico de creer que si nosotros estamos cerca de Dios y hacemos todo bien, siempre las cosas saldrán bien, es totalmente, es una broma. Es una broma cruel. Eso no es verdad, eso no va a ocurrir. Pero lo que sí sabemos es que si nosotros caminamos cerca de Cristo, si caminamos con el Señor, Él siempre será nuestra luz y nuestra salvación. Eso sí lo sabemos. Y entonces, inclusive las cosas difíciles de nuestra vida, su promesa es que Él va a tomar todo lo que vivamos y lo va a convertir en algo bueno para aquellos que le aman. Esa es la promesa. Estemos arriba, estemos abajo, Él va a utilizar todo para el bien de aquellos que le aman. Y cuando tú y yo confiamos en el Señor, entonces su luz nos sostiene. David reconoce el peligro, escucha,
pero no vive gobernado por él. David reconoce que está en peligro, pero él no está siendo gobernado por esa sensación ni por esa emoción de temor. Él reconoce que el peligro está allí. A veces tú y yo, lo hemos platicado algunas veces, tú y yo no debemos negar las cosas. Hay cosas que son reales. Yo no puedo llegar, me dan un diagnóstico acerca de algún padecimiento y yo, pensando que esto es fe, yo podría llegar y decir, no, yo rechazo este diagnóstico, ¿no? Esto no es verdad sobre mi vida. No, es que no, Dios no tiene problema con que tú reconozcas que el diagnóstico es real. Yo puedo reconocer que el diagnóstico es real. Lo que tengo que reconocer es que por encima del diagnóstico está el poder de mi Dios. Es que usted tiene esto, está bien, pero Dios está por encima de eso y Él va a determinar lo que en mi vida va a ocurrir. Entonces yo tengo esta claridad de la realidad, pero también sé quién está por encima de todo. Y David no niega el peligro, pero no vive gobernado por él. Él menciona enemigos, guerra, ataques y temor. Algo que es importante entender es que la Biblia no espiritualiza el sufrimiento ni las dificultades, sino que las enfrenta. La Biblia no nos enseña que tú y yo sobreespiritualicemos las dificultades y todas las situaciones complicadas de la vida, sino que las enfrentemos con verdad. Las circunstancias difíciles están allí, son reales, pero hay que enfrentarlas en la verdad de Dios. Hay que enfrentarlas con lo que la palabra nos enseña. Hay que enfrentarlas con fe, hay que enfrentarlas confiando en que lo que está lejos de mi alcance está al alcance de Dios, que lo que sale de mi control sigue estando en el control de Dios. Esa es la verdad. Me explico, yo necesito entender esto, que para mí es importante enfrentar toda circunstancia con la verdad de Dios. La Biblia dice que Dios es luz, esa palabra hebrea or, que habla acerca de una luz que entra como un relámpago poderoso que rompe la oscuridad, rompe las tinieblas. Dios es especialista en entrar en vidas difíciles en medio de los momentos más complicados. Le encanta, Dios hace eso, siempre lo hizo. Él llega y entra como un relámpago en las vidas y las cambia para siempre, las transforma. Dios disipa las tinieblas, pero no solamente disipa las tinieblas. Quiero que nos pongamos un poco en los pies, en las sandalias de David. No sé si decir los zapatos, porque usaba sandalias seguramente, ¿no? Pero en las sandalias de David nos pongamos un poco ahí. Y piensa que él está en medio de esta dificultad y él está en medio de una circunstancia de persecución, de calumnias, de peligro. Está en medio de una situación donde él habla de ejércitos que lo rodean. Y él en ese momento necesita que la luz de Dios alumbre su vida, porque lo que él necesita es que Dios le revele. Él necesita revelación en ese momento, revelación de lo que sus enemigos quieren hacer. Pero también él necesita que Dios disipe los pensamientos tóxicos que él pudiera estar teniendo. Cuando tú y yo, no sé si te pase, pero a mí me pasan estas cosas. Cuando de repente algunas cosas empiezan a salir mal en nuestras vidas, empezamos a encontrar empezamos a buscar el problema y regularmente terminamos como escarbando demasiado profundo y sintiéndonos demasiado culpables. Entonces David necesita que Dios disipe esas tinieblas en su mente, porque los pensamientos tóxicos no ayudan a nadie. David necesita eso, él necesita la revelación de Dios, pero también necesita el orden que Dios trae. Él empieza a decir, van a venir ejércitos contra mí, pero si la luz de Dios viene, Él va a dar orden a mis pasos, me va a enseñar por dónde yo tengo que moverme para poder librarme de esta circunstancia. La luz de Dios en nuestras vidas, queridos, no solamente trae orden, como lo hemos estado hablando las últimas semanas, un orden que ordena nuestros tiempos, nuestra vida, nuestra salud, sino trae orden en medio del caos, en medio de las dificultades. Cuando tú estás en medio de complicaciones, necesitas la luz de Dios que te revele cuál es el siguiente paso, qué es lo siguiente que tengo que hacer, dónde tengo que ajustar cosas. Tengo que atemorizarme, esto será mi fin, o tendré la confianza de que hay algo nuevo para mí. ¿Alguien me está siguiendo aquí? David no dice, escuchen esto, él en este salmo no empieza diciendo, Dios, sácame de este problema, sino que le dice al problema, Dios es mi luz y mi salvación. David no niega eso. ¿Cuántas veces tú y yo al orar decimos, Señor, sácame de esta situación? Y quizás deberíamos cambiar nuestra oración y decirle, Señor, tú sé mi luz y mi salvación en medio de esta situación. Porque es muy probable, Dios algo que permite, es que tú y yo pasemos por circunstancias
Y por más que brinquemos o gritemos, las circunstancias van a seguir ahí. Es parte de la formación, es parte del desarrollo, es parte del crecimiento. Todos quisiéramos evitar eso. ¿Saben cuándo vamos a vivir ya sin esos problemas? Cuando estemos en el reino. Allá en el reino sí, ahí ya no hay chisme, no hay murmuración. Algunos dicen, así no. O sea, ya no hay chisme, ya no hay enojo, no hay envidias, no hay angustias, no hay tristezas. Pero mientras estemos en este lugar, vamos a enfrentarnos a estas cosas. Tú puedes tener la fe más alta, más nutrida, más fuerte, el conocimiento bíblico, una relación con Dios sumamente profunda, y de todas maneras vas a sentir que tu vida hay momentos donde va hacia abajo. Lo vas a sentir. Es parte del proceso. Es parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Es parte. Y ahí, en esos momentos, cuando vamos hacia abajo, tenemos que recordar que Dios es nuestra luz y nuestra salvación, que de Él dependemos. ¿Están conmigo aquí? La Biblia dice lo siguiente en Salmo 139, versículo 12: para ti la noche es tan brillante como el día. Eso también lo escribió David. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Me encanta, porque eso significa que a Dios mis tinieblas no le espantan. Él no se aleja con mis peores momentos, tus peores momentos. ¿Cuántos han enojado con Dios y de repente se sienten súper pecadores porque se enojaron, reclamaron, gritaron, dijeron, no, ya no voy a alguien? No, o sea, solemos hacer muchas cosas. Yo me he enojado con Él, yo sé que algunos de ustedes también. Y Dios no se espanta de nuestras tinieblas, sino que en medio de las tinieblas Él permanece. Él es fiel, Él es bueno. ¿Alguien ama al Señor? Dele un aplauso fuerte al Señor. Él es bueno. Ahora, la luz no siempre elimina la batalla, pero lo que sí elimina es el dominio del miedo sobre nosotros. La luz de Jesús no siempre va a eliminar la batalla, ya te lo mencioné. Hay batallas que tú y yo necesitamos vivir, tenemos que librarlas, es parte del proyecto. Pero lo que la luz de Dios sí hace es que esa luz disipa, quita el control que el temor ejerce sobre nosotros. Cuando tú y yo estamos delante de un gigante, pensemos en un gigante. David está hablando a título personal y dice, aunque me rodeen ejércitos. Imagínate esto, eres uno, bueno, ya de entrada 1 contra 10 ya vas de pierde, ¿no? Ahora imagínate ejércitos que te están persiguiendo. Está hablando acerca de algo que está más grande. Es un tema de un gigante frente a ti. ¿Qué cosas son gigantes en nuestras vidas? Las enfermedades. Esas enfermedades que pueden ser un padecimiento por el cual que en cuanto te dan la noticia y te pueden generar mucho temor desde ahí. Desde que el doctor se te queda viendo y dice, es que aquí hay algo raro. Y ves que a veces ni te dicen la verdad, solo cuchichean entre ellos y no sé qué, y es peor todavía, ¿no? Las malas noticias, la muerte de alguien que amamos, el duelo, ¿no? La separación, un divorcio, la pérdida de los hijos. Quizás te enfocaste en levantar una empresa y entonces la empresa ha fracasado después de algún tiempo, quizás la empresa ya está muriendo. Y entonces vienen estos pensamientos. Yo recuerdo en pandemia, un día platicando con el tío Gil, que es ingeniero, él me contaba que en pandemia hubo varias personas en el ramo de la construcción que se suicidaron por las deudas que tenían. Empezaron a vender toda la maquinaria, empezaron porque le tenían que pagar a los empleados. Las obras seguían, pero el dinero ya no entraba. Y muchos perdieron la vida. Y los gigantes vienen. Los gigantes en la vida siempre aparecen, siempre están. Y regularmente cuando vemos a alguien o vemos algo que lo consideramos, lo observamos y decimos, esto es mucho más grande que yo, la reacción inmediata del ser humano, la naturaleza del ser humano es atemorizarse. Hay temor. Entonces escucha esto. El Señor nos permite librar batallas y mientras lo hacemos, su luz elimina el control que el temor pone sobre nosotros. El miedo pierde autoridad cuando Dios gobierna el corazón. 2 Timoteo 1:7 dice esto: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Así que tú y yo podemos tener fe y sentir miedo por un instante, es algo muy humano. La diferencia
es quién dejamos que gobierne nuestros corazones. Hay algunos cristianos, algunos creyentes que piensan que el caminar con fe es negar el miedo. El miedo está ahí. El miedo está ahí, el temor ahí va a aparecer. El asunto es que tú y yo no permitamos que eso gobierne nuestra mente. No podemos dejar que el temor nos paralice. El temor genera eso, ustedes lo saben, genera parálisis. La gente atemorizada se queda estática, ¿no? Está ahí, no avanza, no cree, no confía. Y entonces todas estas cosas son muy importantes para que tú y yo podamos comprender que Dios, en medio de las luchas y de los gigantes, siempre que venga un gigante a tu vida, tienes que recordar: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Esto que viene contra mí, esto que está viniendo contra mi familia, esto que está viniendo contra mi salud, yo reconozco que en mi humanidad esto es más grande que yo, pero no es más grande que mi Dios. Mi Dios es mi luz y mi salvación. ¿Alguien puede decir amén? Perfecto. Ahora, Salmo 27:4. Estamos ahí leyendo el Salmo 27. Dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Algo que es muy importante, muy interesante notar, es cómo cuando una persona experimenta la luz de Dios, la presencia de Dios en su vida, esa presencia lo que va a generar es más deseo de la presencia de Dios. Cuando una persona conoce a Dios, quiere saber más de Dios. Cuando una persona experimenta a Cristo, quiere saber más de Él. ¿No es cierto? ¿No nos ha pasado eso que dices, quiero saber más? Claro, la luz genera más deseo de luz. Y entonces David, en medio de esa lucha, en medio de esa persecución, de ese momento de soledad, más adelante vamos a ver que David sentía soledad. Él está diciendo: yo tengo un deseo. Fíjense, él no está pidiendo: Dios, sácame de aquí, Dios, líbrame de esto. Pero él sí dice: una cosa le pido a Dios. En este canto dice: una cosa le pido, estar en su presencia, estar con Él y que Él esté conmigo. Y algo que es interesante es que mientras David no busca escapar, sino que busca a Dios, en el tiempo donde David estaba hablando no había un templo, pero él habla de un templo. Él dice: quiero estar en su templo. Y él estaba como viendo al futuro, ¿no? Como profetizando. No hay un templo. Lo que realmente David está diciendo es: yo lo que quiero es una relación profunda con mi Dios. Quiero que mi Dios esté conmigo en esto. No me importa si pierdo lo demás, no me importa si estamos pasando por todo eso, pero una cosa le pido: que Él esté conmigo y yo con Él. Es que la Biblia dice que si Dios está con nosotros, y por ahí alguien dijo alguna vez, ¿no?, que Dios y tú son mayoría. Y esa es la verdad. Y David lo entiende. Él entiende: yo no hay un templo, David está lejos del tabernáculo donde se adoraba, está lejos, está ahí huyendo, escondido. Pero él entiende que Dios no está limitado a un asunto físico. Él no está limitado a las circunstancias, no está limitado a un lugar. Es que tengo que ir al templo para que Dios me oiga. Es que tengo. No, ahí en medio de la circunstancia, dobla rodillas, ahí el Señor está. Ahí sentado al pie de tu cama, ahí el Señor está. Ahí en el auto que vas, ahí el Señor va, porque Dios no está limitado por nada, y David lo entiende. Y por eso dice: lo único que yo pido, Dios, no pido que me saques de este problema. Si quieres hacerlo, está bien. Lo que pido es que estés conmigo y que yo esté contigo en eso. Queridos, a veces ustedes y yo no necesitamos que Dios nos saque de la situación. Lo que necesitamos es más de Dios en medio de la situación. Porque piénsalo, para los que son padres, piensen un poco en esto. Si nosotros constantemente vamos facilitando, evitando las batallas en las vidas de nuestros hijos, ¿qué pasa con ellos? ¿Se fortalecen? ¿Se debilitan? Nuestros hijos tienen que pasar por sus pruebas. Ellos tienen que vivir sus batallas. Es necesario. Y tú y yo muchas veces, algunas, Dios ni siquiera nos va a preguntar si queremos o no participar. Solo veremos a nuestros hijos pasar por batallas y no podremos meter las manos. Y lo único que podremos hacer en ese momento como padres es decir: Señor, mantente con ellos. Señor, acompáñalos. Señor, fortalécelos en medio de la circunstancia. Si Dios siempre fuera facilitándonos todo, Él atentaría contra nosotros, nos haría un mal. El día de hoy, todo lo que hemos visto, todo lo que alcanzamos a ver en las cuestiones educativas de los niños, nos han llevado a extremos que no son saludables para nuestros hijos. Esos extremos de querer que los hijos no pasen por nada nunca.
No, es que no quiero no, es que tiene que pasar, tiene que fortalecerse. Sí, tiene que fortalecerse. Los niños nacen nalgadita y lloran. ¿Y saben qué pasa con el llanto? Se fortalecen los pulmones. Y uno dice, bueno, lo primero que recibió en lugar de un abrazo fue una nalgada, ¿no? Es que es parte, los médicos saben lo que hacen, es parte de que ellos griten y ese grito diga estoy vivo, los pulmones empiezan a respirar de manera ya afuera del cuerpo de la madre. Es necesario y los procesos son necesarios. Muchas veces tú y yo no necesitamos decir Señor, sácame de esto. Lo que necesitamos decir es Señor, mantente conmigo mientras paso por esto. Fortaléceme en medio de esta circunstancia. ¿Está siguiéndome aquí? Así que por eso es que David no pide que Dios tome venganza por él, tampoco le pide explicaciones. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Cuántas veces tú y yo nos hacemos esas preguntas? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Y sabes que muchas de esas preguntas no van a tener respuesta. Muchas veces las cosas que vivimos tú y yo simplemente son parte de lo que venía en el paquete. Algunas se explican viendo nuestras decisiones, porque muchas de las cosas que tú y yo pasamos, las pasamos por tomar malas decisiones. Pero aquellas que no dependen de nuestras malas decisiones y de repente decimos, ¿qué es lo que pasó? Debe haber una razón. Algunas de esas circunstancias, algunas de esas preguntas no van a tener respuesta. Por eso David no pide explicaciones, no pide venganza, no pide salidas rápidas. Lo que él pide es que Dios esté con él. Señor, mantente conmigo. Y él dice la casa del Señor, y es lo que te decía, él sabe, él no está hablando de un lugar, está hablando de la presencia. El día de hoy, todos aquellos que han rendido su vida a Jesucristo tienen al Espíritu Santo adentro. Y tú y yo somos la casa del Señor. Y entonces, ¿dónde vamos? ¿Quién crees que va? Pues el Señor, porque mora dentro de aquellos que le han entregado su vida y su corazón. ¿No te alegra eso? Hace unos días, creo que la semana pasada o la antepasada, te decía, si el creador del universo, el creador de todo lo que existe, mora dentro de nosotros, imagínate lo que puede hacer a través de nosotros. Imagínate el potencial que nuestras vidas pueden desarrollar si Dios vive dentro de nosotros, si Él vive dentro del corazón de aquellos que le han abierto y le han entregado su vida. ¿Estás conmigo aquí? Juan 1:14 dice, entonces la palabra, está hablando de Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Así que Dios está caminando con aquellos que confían en Él, y cuando tú invocas, el Señor aparece. Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dele palmas a este Dios bueno, maravilloso. Ahora quiero dejarte algo que va a ayudar mucho a tus pensamientos, y es cómo la presencia de Dios cambia nuestros anhelos. David, yo te decía que el que experimenta la luz quiere más luz, el que experimenta a Dios quiere más de Dios. Regularmente eso es lo que se genera. Entre más luz tenemos de Dios, más luz queremos, y eso hace que nuestros anhelos cambien, nuestras prioridades cambian, nuestros deseos cambian también. ¿Y por qué David pide más de la presencia de Dios? Porque Dios sabe David sabe que si Dios está con él, aún en medio de la angustia y el peligro, todo está bajo el control del Señor. Pero quiero decirte algo esto es algo que tiene que ver con la neurociencia y la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice la neurociencia acerca de esto que estamos hablando el día de hoy? ¿Cómo esto puede ayudar nuestra mente, nuestro cerebro? Escucha lo siguiente. Los pensamientos oscuros generados por situaciones dolorosas o traumáticas hacen en nosotros una condición de sobrevivientes. Pero la luz de Dios nos libera. ¿Por qué? Porque las palabras que expresan confianza, esto dice la neurociencia, las palabras que expresan confianza, verdad y esperanza generan tres cosas. Escucha. Primero, calman el sistema nervioso. Cuando tú estás a full, tu sistema nervioso está así, estrés nivel 3, todo así, como gato, ¿no? Parado de pestañas, todo. Y de repente aparecen palabras de Dios que hablan verdad, esperanza y amor. Tu sistema nervioso, eso lo dice la neurociencia, el sistema nervioso empieza a calmarse. ¿Qué otra cosa? La neurociencia dice que estas palabras que dan confianza, verdad y esperanza, también cuando vienen, reordenan nuestra mente. Cuando tú y yo estamos en medio de dificultades y el estrés está en su máximo nivel, se le llama nivel 3,
ese nivel 3 de estrés lo que hace es disparar pensamientos por todos lados. Es como soltar, no sé, un perro que siempre estuvo amarrado y lo sueltas en un cuarto de 3x3 y ves cómo se golpea contra la pared y así pasa con nuestros pensamientos, se disparan. Y entonces tú dices, estoy pensando en esto y también en lo otro y no puedo concentrarme. ¿Y qué tal si pasa esto y pasa lo otro y pasa aquí y pasa allá? La semana pasada te hablaba que la Biblia menciona la palabra afán, y la palabra afán, el vocablo bíblico de afán, ese griego bíblico, habla acerca de estar dividido en la mente y en el corazón. Es una división que se hace, es una lucha. Entonces eres dos personas en una, se están peleando y tu cerebro está sufriendo choques eléctricos todo el tiempo. Ahí es una cosa terrible. Pero cuando la palabra de Dios viene, que es palabra buena, es palabra de amor, de esperanza, de confianza y es palabra de verdad, entonces ¿qué ocurre? Nuestros pensamientos se ordenan. Empieza a haber orden y el caos empieza a desaparecer. Otra cosa que dice la neurociencia acerca de las buenas palabras es que las buenas palabras generan seguridad interna. Cuando las personas reciben buenas palabras, empieza a haber una sensación de seguridad interna. Y ahora, esto está en Dios. Esto Dios lo puede hacer con nosotros, por supuesto. La Biblia dice en Proverbios 16:24 lo siguiente: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, cuando yo estoy en medio de la cueva, sintiéndome atemorizado y horrorizado por todo lo que está pasando, lo que yo necesito es que Dios me hable. Necesito la palabra de Dios. Necesito acercarme a alguien y decirle, oye, estoy pasando por esto, quiero hablar. Y no importa cuánto conozcamos de Biblia, yo estudio la Biblia prácticamente todos los días, muy constante, tengo un contacto constante con la Biblia, pero aún así he pasado por momentos muy complicados donde lo que yo necesito es que alguien ore por mí. Yo necesito que mi pastor me dé un consejo, y ya sé que probablemente mi pastor me va a decir algo que yo ya sé que viene en la Biblia. No sé a cuántos les ha pasado eso, pero es muy diferente escucharlo de otra persona. Y cuando esa persona viene y dice cosas como, mira, la palabra de Dios dice esto, y empieza a apuntar hacia tu corazón, empieza a haber sanidad. Me encanta cómo la neurociencia con cada avance va afirmando las verdades de la Biblia. Por eso la Biblia dice que la palabra dice que la palabra es buena. Por eso es que Jesús dijo, es que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos lo que Dios escribió en su palabra para que nuestra alma pueda ser sanada, restaurada, para que nuestros pensamientos sean reordenados, para que haya firmeza interna. ¿Cuántos creen que necesitan esto? Si están conmigo aquí, pueden levantar su mano o tienen mucho frío. Ahí está, perfecto, ¿no? Todos necesitamos esto. Así que cuando tú estés en ese momento y te sientas como David, recuerda esto: Dios tiene palabras buenas para mí. Por eso es que David dijo, Señor, no te pido que me saques, quiero estar en tu presencia. Porque si estoy ahí, si alguien me habla de ti, si recuerdo quién eres, si tú me hablas, yo sé que a pesar de que la circunstancia esté afuera, rodeándome, yo voy a estar bien. ¿Alguien confía en Dios? Él es bueno, y yo espero que esta palabra te ayude para vivir este año, que este 2026 nosotros podamos decir, el Señor es mi luz y mi salvación, y podamos saber todo lo que implica y avanzar en fe, confiando en aquel que es fiel siempre, que es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pregunta para reflexionar. Sabes que me gusta hacernos preguntas. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué estoy deseando más? ¿Alivio o la presencia de Dios? En este momento de mi vida, en esta dificultad, ¿qué estoy deseando más? ¿Alivio o la presencia de Dios? Y alguien pudiera decir, bueno, ¿hay problemas si necesito las dos cosas? No, pero si tú buscas más de la presencia de Dios, el alivio vendrá. Porque siempre que apuntamos arriba, Él nos da lo que necesitamos abajo. Jesús lo enseñó así. ¿Me siguen? Ahora viene la parte donde nos vamos a detener un poco más, y ahí voy a enfocar mis últimos 15 minutos. Vamos a leer los versículos del 7 hasta terminar. Y David lo que hace es que nos enseña que la luz de Dios nos sostiene mientras esperamos la respuesta. La luz de Dios, la presencia de Dios, Jesús se va a encargar de sostenerte mientras esperas la respuesta a tus oraciones, mientras esperas la respuesta de Dios en medio de tu circunstancia. Este año, cuando te encuentres en situaciones, tienes que saber que
el Espíritu Santo se va a encargar de sostenerte mientras esperas y mientras Dios te responde. Él se va a encargar, Él no nos va a dejar solos porque Dios es bueno, Él es fiel. Amén. Así que David lo que hace es orar desde la vulnerabilidad. Esto es muy importante. Orar desde la vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Sinceridad. Total y absoluta sinceridad. A Dios no lo podemos engañar, pero por alguna razón, a veces cuando oramos a veces diciendo cosas que no estamos creyendo, son muletas, ¿no? Son muletillas y como si Dios no viera, ¿no? Él está viendo nuestras vidas, está viendo nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, pero por alguna razón, bueno, y lo digo en un tono amoroso y amable, y eso es si oramos, porque si no oramos ya estamos peor que al principio. Pero cuando ores, tú y yo tenemos que orar desde la vulnerabilidad. David lo hizo. Y ser vulnerable es ser transparente. Dios ya sabe lo que siento, yo no necesito fingir. Una oración vulnerable puede ser algo así: estás en medio de un momento donde te sientes solo y tú puedes llegar a decirle: Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero me siento solo. En este momento de mi vida yo siento que tú no estás respaldándome en lo que estoy haciendo. Siento que estoy tratando de luchar solo y que me estás dejando pelear solo. Es una vulnerabilidad, estás siendo sincero. Y cuando Dios ve tu vulnerabilidad, Él responde. A Dios no le gustan los teatros, le gusta la honestidad. Y David lo hace. Entonces, ¿cómo empieza la oración de David en cómo sigue la oración? Escucha lo que dice. Versículo 7. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Lo primero que David hace es decir: Señor, no me ignores. Escúchame, por favor. Escúchame. Oye, oh Jehová, mi voz cuando a ti clamo. Ten misericordia y respóndeme. David sabe que Dios es compasivo y misericordioso. Cuando somos sinceros, Él siempre oye. Cuando tú y yo estamos en medio de dificultades, necesitamos sentirnos escuchados. De hecho, eso es parte de una característica de los padres saludables. Los padres saludables saben escuchar a sus hijos. Saben detenerse, hacer la pausa y entender lo que está pasando. ¿Ok? A veces los hijos no saben cómo expresar lo que sienten. A veces ni siquiera lo expresan con palabras, con gestos, con actitudes. A veces les preguntas ¿cómo están? Y te dicen bien, pero tú ves la expresión y hace bien. Y cuando hace así tú dices bien no está. Así que tengo que aprender como buen padre. Los padres saludables saben escuchar a sus hijos. Y entonces yo observo, tú y yo observamos y decimos: aquí hay algo que no está del todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces los hijos tu hijo empieza a contarte algo, tu hija empieza a contarte algo, pero tú notas que mientras te cuenta, como que hay pausas que hace, como que hay palabras que de repente se guarda y dices: no, aquí hay algo más de fondo. Porque estás observando, estás aprendiendo a escuchar con los ojos. Por eso es que David, como hoy, se siente como un hijo y dice: Padre, escúchame cuando te oro. Escúchame cuando te hablo. Y cuando escuches mi oración, por favor, sé compasivo. Sé misericordioso. No me veas como un necio, no me veas como un terco, no me veas como un hombre falto de fe. Por favor, sé misericordioso conmigo. Sé compasivo conmigo. ¿Están siguiéndome aquí? Luego, el siguiente versículo, el versículo 8 del Salmo 27 dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Esto es increíble. Este pasaje nos enseña algo. David entiende que esta circunstancia que está viviendo lo está orillando a buscar de Dios. Por eso dice, primero empieza diciéndole en esta parte de la oración: escúchame cuando a ti clamo, sé misericordioso y compasivo. Mi corazón te ha escuchado decir, ven y conversa conmigo. En medio de las dificultades, muchas de las circunstancias que pasamos tú y yo, Dios nos está haciendo así. Quiero que vengas a hablar. Y yo, en lugar de ir a hablar con Él y pasar tiempo con Él, lo que hago es pedirle soluciones rápidas. No tengo tiempo de hablar, necesito respuestas. Dios, yo necesito respuestas, no quiero hablar contigo, necesito respuestas ya.
Y David lo entiende. Yo amo a David y lo admiro porque el tipo era un tipo muy adelantado a su tiempo, muy adelantado. Él lo entiende. Comprende que la circunstancia lo está inclinando hacia la búsqueda de Dios. Cuando tú pasas por circunstancias complicadas, ¿hacia qué te inclinas? ¿Logras detectar que Dios te está llamando a través de esa circunstancia? ¿Está llamando tu atención? Tenemos que ser lo suficientemente vulnerables y honestos como para reconocer que algunos de nosotros, si no hubiéramos pasado por lo que pasamos, no habríamos cambiado. Algunos tenemos que reconocer eso, que era la única manera, la única forma, atravesar eso que atravesamos para poder estar donde el día de hoy estamos. Porque somos demasiado necios. Hay mucha necedad en nosotros. Algunos somos tan necios que decimos, vemos que uno están caminando hacia una ruta y todos se quedan en un hoyo y decimos, no, yo voy a pasar por ahí, pero a mí no me va a pasar. Solo para darte cuenta que también te pasó. Eres una persona distinta, pero caminaste por la misma ruta donde todos se cayeron y también tú te caíste. Pero nuestra necedad nos dice, no, a mí no me va a pasar. Y cuando estamos ahí, Dios muchas veces va a decir, ¿cuándo vas a venir a hablar conmigo? Tenemos una conversación pendiente. David, tú y yo tenemos una conversación pendiente. Vas a venir y David dice, mi corazón escuchó que me hablaste y yo dije, aquí estoy. He venido, yo quiero responder, Señor, escuché tu llamado y estoy respondiendo. Así que si hoy Dios te está llamando a través de alguna circunstancia, quizás te convenga responderle y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí en todo esto? Algo está pasando, es obvio que algo está pasando en mi vida. ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres decirme? Y entonces podemos avanzar. Versículo 9. Escucha la vulnerabilidad de David. ¿Estás conmigo acá? No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Esto me encanta porque está hablando acerca de una condición real. Señor, no me des la espalda. Tú y yo leemos en la Biblia que Dios es fiel y que nunca abandona a los que ama. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos leído y muchas veces lo predicamos, escuchamos predicaciones y decimos amén a eso. Pero una cosa es estar sentado en la iglesia y otra cosa es estar en medio del huracán. Y cuando estamos en medio del huracán decimos, Señor, por favor no me dejes aquí. No me sueltes en esto, por favor. Y David se presenta como su siervo, así como diciendo, recuerda que yo te he servido, Señor. O sea, yo he puesto mi vida, mis días, mi energía para servirte, no te olvides de mí. De hecho, algunos de nosotros a veces en dificultades hemos dicho, ¿por qué si estoy sirviendo al Señor me pasan estas cosas? Bueno, si le pasó a David, ¿por qué a mí no? Es porque es parte de la formación, es parte del desarrollo. David responde y le dice esto, Señor, por favor, no me des la espalda, no me rechaces. Tú siempre has sido mi ayudador. Escuchen esa expresión, mi ayuda siempre ha venido de ti. No son los hombres, no es la gente cercana a mí, siempre has sido tú el que me ayuda. Al final reconocemos a la gente que nos brinda la mano. Dios utiliza personas para mostrarnos su ayuda y su amor. Yo les decía hace un momento que yo me siento amado cuando los veo a ustedes y es Dios amándome a través de ustedes. Así que Dios utiliza personas para amarnos, pero David reconoce la ayuda de dónde viene y él dice, la ayuda viene de mi Señor. Dios siempre ha sido mi ayudador. Él manifiesta, declara eso y yo estoy seguro que David, aparte de estarle declarando eso a Dios, como lo está escribiendo y lo está orando, él se lo está predicando a sí mismo. Recuerda esto, a veces tú te tienes que predicar a ti mismo. A veces tienes que recordarte lo que la Biblia dice, te tienes que parar. Por eso David decía, alma mía, o sea, se está hablando a sí mismo, ¿no? Alma mía, no olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. A veces nos tenemos que parar en el espejo y decir, recuerda, Miguel, recuerda que Dios en el pasado ya peleó por ti. Recuerda que ya te sacó de circunstancias. Nos tenemos que autopredicar. Y David también está haciendo esto. ¿Me están siguiendo acá? Así que David sabe algo. Cuando él le dice, Señor, tú eres mi ayudador, él sabe una verdad irrefutable y es que David sin Dios está perdido. Porque, Señor, pudiera yo estar rodeado de gente que me ayude, pero si tú no eres el que me ayuda, voy a fracasar. Y quiero que nos hagamos esta pregunta en este momento. ¿Qué tan confiados estamos en que Dios es nuestro ayudador? ¿Qué tanto dependemos de Él para vivir la vida? ¿O dependes de tus fuerzas, de tu intelecto, de tus talentos,
de tus relaciones, ¿de qué dependes? Si nuestra ayuda no viene de Dios, tarde o temprano caeremos. Pero si nuestro ayudador es Dios y nuestra dependencia está en Él, aún la Biblia dice que cuando tropecemos, dice que Él extenderá su brazo para levantarnos. Así que mi ayuda debe venir del Señor. El versículo 10 es maravilloso. Dice esto: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Ahora les pregunto, ¿por qué David habrá escrito esto? En medio de la persecución, en medio de los ataques de los enemigos, ¿por qué David habrá metido ahí a los papás? ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes? No es un examen, así que pueden decir lo que gusten. ¿Qué viene a su mente? ¿Por qué lo habrá hecho? Porque sus padres no lo podían ayudar. Es que en una condición normal, los padres son las personas más confiables que existen, ¿no? Ellos darán todo por ti. Van a dar todo y absolutamente por ti. En una condición normal, porque sé que hay excepciones y sé que varios de nosotros no crecimos con padres cerca. Y algunos papás, bueno, ya no nos vamos a meter en ese tema, pero en una condición normal, los padres deberían meter la mano por los hijos. Ver al hijo en problemas y entonces meterle la mano, ¿no? Lanzarle la ayuda y decir: hijito, yo te apoyo. Yo bendigo a esos papás que son así. Esos que ven que a los hijos de repente están luchando, están haciendo su parte, y entonces el papá dice, o la mamá dice: hay que darle un empujoncito a la carreta nada más, y le empujan, y ahí están. Y no importa si el hijo ya tiene barba o lo que sea, si ya es padre de familia o la hija ya es mamá, no importa, ahí están. Pueden contar con sus oídos, pueden contar con su consejo. Yo bendigo ese tipo de padres. Y David dice: Señor, los padres o mis padres deberían ser las personas en las que yo puedo depositar mi confianza, pero en este momento de mi vida mis padres no están aquí. Y quienes conocen un poco de la historia saben que David no creció con su mamá. La Biblia no dice si la mamá murió o lo dejó, pero simplemente la mamá no estuvo y el papá lo menospreciaba. Entonces David lo que hace es recordarle al Padre esto. Le dice a Dios: Señor, no importa si en los momentos de mayor angustia mis padres no responden por mí, porque aunque ellos me abandonen, tú me vas a levantar. Tú siempre me levantarás. Y eso es mandar el pensamiento y la fe fuera de la tierra, porque está hablando de algo que te va a sostener para toda tu vida. Algunos de ustedes han perdido a sus padres, han visto a sus padres morir y los extrañan. Y yo quiero decirles algo: aunque ellos hayan ido, Dios está con ustedes. Dios siempre estará. Algunos de ustedes no conocieron, no crecieron con sus papás. Bueno, pues quiero decirte algo: Dios siempre estará contigo. Porque aunque nuestros padres nos dejen, Él nunca nos dejará. Él es fiel, Él es bueno, es maravilloso y nos ama. Amén. ¿Alguien le puede dar palmas al Señor? Él es bueno. Versículo 11. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Observen el pasaje. David no dice: borra a mis enemigos, sino dice: guíame. Es como si hubiera un frente de batalla y David viera el ejército que viene contra él y le pidiera una ruta. Dime qué ruta tomar para no ir frente a mis enemigos. Cuando tú te sientas demasiado confundido acerca de decisiones importantes en tu vida, pídele a Dios que te guíe en medio de esas sombras. Dile: Señor, tú guíame, muéstrame caminos. Si tú me enseñas cómo vivir, entonces no voy a fracasar. Él le dice: Señor, guíame por este camino y entonces estaré bien. Mis enemigos me están esperando allá, pero yo sé que tú tienes un camino para mí. Me encanta eso. David también escribió, y la Biblia dice que Dios hace camino donde no hay. Y hay un canto muy viejito, algunos se acuerdan, que se llama Sendas Dios hará. Muy viejito, que dice algo así. ¿Tú te acuerdas de Sendas Dios hará? No, demasiado viejito. Pero dice algo así: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que
no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Es un canto muy viejito, pero es una verdad bíblica. Tú y yo topamos con pared, nos encontramos con un bosque y de repente el Señor dice: permíteme tantito. Agarra su maquinaria y ¡pum! Tiradero por todos lados. Hay una nueva ruta, Miguel, camina por ahí. Cuando tú y yo pensamos que llegamos al final de las cosas, el Señor dice: yo siempre tengo un camino que nadie conoce, que nadie ha visto nunca, y es un camino que yo voy a abrir para ti. Es un camino que yo había dispuesto para abrirlo para ti, y este es el momento. Cuando tú y yo sintamos que no podemos seguir adelante, debemos recordar: mi Padre, el Todopoderoso, abrirá un camino donde yo no veo. Él lo hará. Y por eso David le dice: guíame en medio del ejército, hazme pasar. Y termina, me faltan un par de versículos, diciendo esto: no permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. ¿Cuántas veces tú te has sentido tentado a defenderte de lo que la gente dice de ti? David está asegurando, él afirma, dice: me están calumniando, están levantándome falsos. ¿Cuántos se han sentido alguna vez calumniados? Que han hablado mal de ustedes y ustedes dicen: pero yo ni hice eso, ni lo dije tampoco. Porque yo he aprendido algo con la experiencia me ha enseñado que cada uno oye lo que quiere oír. Justo en este momento que estoy predicando, algunos de ustedes están escuchando lo que quieren escuchar y no lo que yo estoy diciendo. Y la gente suele hablar, y David dice: Señor, están hablando mentiras acerca de mí. Algo que quiero dejarte en el corazón es esto: cuando la gente hable mentiras acerca de ti, no te defiendas. Deja que Dios te respalde. Porque cuando tú y yo empezamos a defendernos de lo que la gente dice, metemos la mano en el proceso. Pero cuando dejamos que Dios nos respalde y Él de repente se aparece, no hay manera en que nos puedan derribar. Mi esposa algunas veces lo hemos platicado con gente de aquí y lo hemos hablado, y algunos de ustedes lo han experimentado cuando ustedes dijeron: yo voy a dejar que Dios sea el que pelee por mí. Él va a hablar por mí, yo no me voy a defender. Y Dios lo ha hecho porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Versículo 13. A pesar de todo lo que está pasando, David dice esto: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Amo ese versículo. ¿Por qué? Porque me enseña una verdad que a veces en mi carne olvido, y que a veces por la condición en la que viví, en algún momento me sentí culpable. Pero ese versículo me enseña algo: que Dios quiere que yo experimente su bondad en esta tierra. Él no tiene problema. Él no solamente quiere que experimente su bondad en el reino. Él quiere que yo vea su mano bondadosa sobre mí mientras vivo aquí. Él quiere que yo vea su mano bondadosa sobre mi casa, sobre mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mis relaciones, en mi relación para los que son jóvenes y solteros, la relación de pareja, en las amistades, en este emprendimiento, en la profesión, en el negocio. Él quiere que yo vea su bondad en la tierra de los vivientes. Él no está peleado con eso. Él quiere que yo experimente su bondad mientras estoy aquí. Y luego llegaré a un nuevo nivel de experimentación de la bondad de Dios en el reino. Pero aquí Él no tiene tema. Y entonces David dice: yo habría desmayado, ¿sí? Yo confío en que veré la bondad de Dios mientras estoy aquí. Así que, Señor, no estás enojado conmigo, no estás peleado conmigo, ni estás peleado con que yo experimente el bien mientras vivo. Algunos de nosotros, por las cosas que hemos vivido, sentimos que no merecemos que nos vaya bien. Siempre encontramos la manera de autosabotearnos. ¿Sabes cómo sabes que no te sientes como digno de que te vaya bien o merecedor de que te vaya bien? Porque te autosaboteas constantemente. Vas caminando bien, y sabes que la siguiente decisión que vas a tomar va a echar a perder todo lo que hiciste, y aún así lo haces. Porque en el fondo, eso se le llama síndrome del impostor. En el fondo sientes que no mereces estar bien. Y Dios dice: yo no tengo problema con mostrarte mi bondad mientras vives en la tierra. Es más,
Quiero mostrarte mi bondad mientras caminas en la tierra. Quiero que tu vida la manifieste, quiero que tu familia la experimente, quiero que tú veas que soy bueno mientras estás aquí. Y ese versículo me encanta. Quiero pedirte que te lo grabes en el corazón. Dios quiere manifestar su bondad sobre ti mientras estás en este lugar. Amén. ¿Alguien toma eso para sí mismo? ¿Alguien lo recibe? Ok. Y termina diciendo: espera con paciencia al Señor. Se está diciendo a sí mismo. Otra vez está predicando a sí mismo. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y este pasaje, esta palabra espera, es el hebreo kavá, que significa permanecer firme bajo presión. Bajo presión. David se está diciendo a sí mismo: David, no flaquees, permanece firme bajo presión. Aguanta, espera al Señor. El Señor no va a tardar, el Señor no va a fallar. Mantente firme bajo presión. Espera en Él. David no le pide a Dios el final del proceso. Y algo que sabemos es que Dios no acelera procesos. Él no va a acelerar nuestros procesos. Nos va a permitir pasar por ellos. Y los procesos son difíciles. Todos los procesos son difíciles. Todos los procesos tienen complejidades. Todos, absolutamente. Pero David no le pide a Dios que acorte el proceso o que lo quite. Le dice: Señor, yo voy a permanecer valiente y esforzado, esperándote bajo presión, firme bajo esta presión hasta que tú me respondas. Y quizás alguien en esta tarde, quizás algunos de nosotros esta tarde necesitábamos saber esto: que el Señor no tarda y que mientras lo esperamos tenemos que aguantar firmes bajo presión. Espera en Él. Espera en Él, pero en Él. Y esperar en Él, algunos no saben esperar en Dios porque sienten que esperar en Dios es no hacer nada. Pero esperar en Dios es hacer algo. Estás confiando en que las cosas ya no dependen de ti. La bola desde hace tiempo ya no está en tu cancha, está en otro lado. No puedes hacer nada. Entre más metes tus delicadas manos ahí, más lo echas a perder. Aprender a esperar en Dios es hacer algo. Señor, yo quiero aprender a esperar en ti. Ayúdame a mantenerme firme bajo esta presión que siento. Y yo quiero dejarte con este hermoso salmo durante que lo puedas tomar como algo para ti, como medicina para ti durante este año. No sé, nuestro lema de este año, del año 17 como iglesia, es firme y fiel. Empezamos en octubre y terminamos en octubre. Y este salmo a lo que nos invita es a permanecer firmes en Dios, pase lo que pase. No sé cuántos de ustedes necesitaban escuchar esto. Quizás algunos dicen: bueno, aprendí algo bueno. Quizás otros dicen: para mí esto ha sido medicina, lo necesitaba. Pero al final quiero decirles esto: si algo bueno está pasando hoy en sus vidas, es porque la palabra de Dios es miel que trae sanidad a los huesos y que sana el alma. Las palabras buenas de Dios nunca están de más, siempre nos hacen falta. ¿No es así? Así que este 2026 lo vamos a encarar así, con valentía, con entereza, con firmeza y con fe, confiando en que Dios tiene nuestro futuro en sus manos. Amén. ¿Alguien puede darle palmas al Señor?